Muy buenas tardes con todos. Vamos a iniciar la tercera jornada de este sexto Congreso Internacional de Arbitraje. Antes de comenzar con la presentación de los doctores que me acompañan aquí en la mesa, quisiéramos agradecer de forma muy especial a nuestro colaborador principal, el estudio Mario Castillo Freire, y a nuestros auspiciadores, Prialé Abogados, Caral Ingeniería y Consultoría, Guzmán Galindo Abogados, Simon Solución de Controversias, Estudio Laichea, Pose Herrera y Ruiz Abogados de Bogotá, Colombia, Cuatro Casas, González Pereira, Oficina de Sao Paulo, a la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, Clifford Chance, Oficina de Washington, D.C., a CRA Arbitration de Costa Rica, a Pizarro Boto y Escobar Abogados, a la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, al Estudio Paitán y Asociados, al Estudio Sterling, al Estudio Navarro Paredes Grey Abogados y a Iván Galindo Abogados. El tema que nos ocupa hoy en este bloque es el referido a las decisiones periciales vinculantes. Seguramente muchos de los aquí presentes se están haciendo la pregunta: ¿y qué es una decisión pericial vinculante? Pues debemos remitirnos a lo que señala la Ley de Arbitraje en su 13ª disposición complementaria para entender lo que se refieren, lo que la ley trata de decirnos cuando habla de pericias, de decisiones periciales vinculantes. A manera de introducción solamente diremos que, como sabemos todos, la actividad de la construcción es una actividad que por sus propias particularidades necesita una solución rápida de sus conflictos. El contratista quiere entregar la obra para cobrar el monto que ha pactado con el propietario, y el propietario tiene el interés de recibir la obra a tiempo para darle el uso a la cual está destinada. Y muchas veces el arbitraje, a pesar de ser más rápido que el Poder Judicial en cuanto a la duración de la tramitación y la solución de los conflictos, no llega a ser tan rápido como la actividad de la construcción desearía para obtener una salida o una solución óptima y eficiente y sobre todo oportuna a los conflictos de esta actividad. Es en este escenario que la Ley de Arbitraje le abre las puertas a un novedoso mecanismo de solución de controversias que nosotros hemos denominado como decisiones periciales vinculantes y que, repito, está regulado en la 13ª disposición complementaria de la Ley de Arbitraje vigente. Sin más preámbulos, voy a ceder el uso de la palabra al doctor Gustavo Paredes Carvajal, que nos va a hacer el honor de moderar este bloque. Él es árbitro de la lista del Centro de Arbitraje de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es además socio del Estudio Navarro Paredes Grey Abogados, es abogado titulado por la Universidad de San Martín de Porres con mención sobresaliente, es magíster en Derecho de la Empresa por la Universidad de Ciencias Aplicadas y asimismo es un connotado especialista en Derecho a la Construcción, Contrataciones del Estado y Arbitraje. Asimismo es profesor en el Diplomado del Derecho de la Construcción en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y es expositor invitado en la Maestría de Dirección de Empresas Inmobiliarias y Constructoras en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Los dejo con el doctor Gustavo Paredes. Muchas gracias. Buenas noches. Yo quiero empezar agradeciendo al director del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, al doctor César Guzmán Barrón, por la invitación y la magnífica organización en este congreso. Mi nombre es Gustavo Paredes y es un honor para mí compartir
y moderar este panel con un grupo extraordinario de abogados y además amigos, cuyo alto nivel académico, pero además ético, me enorgullece en presentar. Tenemos a mi derecha al doctor Eric Franco, abogado máster en Derecho a la Construcción y Resolución de Conflictos por King's College de Londres, actual subgerente legal de Vulcan y árbitro. Su experiencia internacional se centra en la negociación de contratos de ingeniería y construcción, en arbitraje y solución de controversias. Ha trabajado como abogado interno en la casa matriz de Alstom Power en Suiza y abogado visitante en el área de arbitraje de ingeniería y construcción de Hogan Lovells en Londres. Ha sido profesor de Derecho, autor de diversos artículos y conferencista nacional e internacional, y es actualmente Fellow del Chartered Institute of Arbitrators de Londres, así como miembro del Club Español de Arbitraje y otras asociaciones. Luego tenemos al doctor Cristian Díaz, abogado y notario público costarricense de la firma centroamericana Latin Alliance, socio director de CR Arbitration, graduado de la Universidad Escuela Libre de Derecho, máster en Derecho Corporativo por la Universidad de Cooperación Internacional, la UCI, miembro del Colegio de Abogados de Costa Rica, de la Cámara de Comercio Internacional de la International Chamber of Commerce, capítulo Costa Rica, del Club Español de Arbitraje y otros. Es mediador y árbitro acreditado en el Centro de Resolución de Controversias en materia de propiedad, Centro Internacional de Conciliación y Arbitraje de la Cámara Costarricense Norteamericana de Comercio AmCham. Ha sido profesor de Resolución Alternativa de Conflictos de la Universidad de Costa Rica. Luego tenemos al doctor Humberto Arrece, abogado de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Master of Laws en Commercial Law por la Universidad de Bristol, en Inglaterra, gerente de asesoría legal de COSAPI, S.A., contratista peruano, con más de 50 años de experiencia en operaciones en Colombia, Chile, Venezuela, República Dominicana, una facturación anual de cerca de $300 millones, miembro actual de la lista de árbitros del Centro de Arbitraje, la Cámara de Comercio de Lima y también del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. El tema que revisaremos ahora y discutiremos en este panel es el arbitraje vinculante en el contexto de la ley de arbitraje. Quien no cree en las coincidencias no está en este mundo. El mundo está lleno de coincidencias. Las coincidencias mueven este mundo. Einstein decía, el pasado, presente y futuro están inexorablemente conectados. Es por ello que algunos dicen que más allá de las coincidencias existe lo inevitable. Y fue inevitable que las vidas de Abraham Lincoln y John Kennedy estuvieran inexorablemente conectadas. Lincoln fue elegido presidente en 1860 y Kennedy en 1960. Lincoln tuvo un secretario de apellido Kennedy y Kennedy tuvo un secretario de apellido Lincoln. Ambos fueron asesinados un viernes y por disparos en la cabeza por dos hombres nacidos en el sur de los Estados Unidos. Ambos fueron sucedidos en la presidencia por sureños apellidados Johnson. Andrew Johnson, quien sucedió a Lincoln, nació en 1808 y Lyndon B. Johnson, quien sucedió a Kennedy, y nació en el año 1908. Los apellidos Lincoln y Kennedy tienen 7 letras y la de sus asesinos, coincidentemente, 15. Ahora, las coincidencias numéricas son parte de este misterio. Nueva York, New York City y Afganistán tienen 11 letras. Nueva York es el estado número 11 de los Estados Unidos. El primer avión que lamentablemente se estrelló contra las Torres Gemelas del World Trade Center fue el vuelo número 11 de American y llevaba 92 pasajeros, 9 más 2, 11. El vuelo número 175 de United, que también se estrelló, llevaba 65 pasajeros, 6 más 5, 11. La tragedia sucedió un día 11, el 11 de septiembre, que es el 254 día del calendario, otra vez
2 más 5 más 4, 11. 33 fueron los mineros chilenos que quedaron atrapados. 33 días tardó la perforadora para terminar el ducto hacia la superficie. El rescate empezó el 13 de octubre del año 2010. Si suman los tres números, se obtiene 33. El traslado desde la mina hasta el hospital demoró 33 minutos. El día que encontraron la nota donde decían que estaban bien fue el día domingo de la semana 33 del año. Termino diciendo que quien no cree en las coincidencias no está en este mundo. Es más, no deja de ser una coincidencia que por segundo año consecutivo participo en este congreso de arbitraje hablando de un tema que no necesariamente es arbitraje. Pero, ¿qué tiene que ver las coincidencias con el tema del peritaje vinculante? ¿Es una coincidencia que aparezca incluida en la ley de arbitraje? ¿Es una coincidencia que las mismas reglas le sean aplicables? ¿Es una tendencia coincidente con los dispute boards? Estas serán algunas interrogantes que vamos a abordar en el transcurso de este panel y veremos cómo coincidentemente se integran y contribuyen con el arbitraje. Antes quiero señalar que no es una mera coincidencia la inclusión del arbitraje o el peritaje vinculante en la actual ley de arbitraje. Y quiero hacer un poco de historia simplemente para ubicarnos en el contexto legislativo del peritaje vinculante. Y tenemos en el año 1996 la Ley General de Arbitraje. Y de hecho, la 10ª disposición complementaria y transitoria de la Ley General de Arbitraje contemplaba y regulaba lo que en aquel momento se denominaba el proceso arbitral. Luego, en el año 1998, el reglamento de la Ley de Contratación y Adquisición de Estado, es decir, su primera versión, contenía un subcapítulo, en el cuarto, del proceso arbitral, un artículo que hoy ya no existe, el artículo 158, referido al peritaje previo. Y regulaba cómo las partes podían irse a este mecanismo definitivo de solución de una controversia en el contexto de la contratación estatal. En el año 2003 tenemos el reglamento de la International Chamber of Commerce y en el artículo 12 regula, el reglamento básicamente del procedimiento de peritaje regula la misión del perito. Y finalmente tenemos nuestra actual ley de arbitraje, el decreto legislativo 1071, cuyo 13ª disposición complementaria se refiere al procedimiento pericial. Y dice textualmente lo siguiente: este decreto legislativo será de aplicación en lo que corresponda a los procedimientos periciales en que las partes designan terceras personas para que resuelvan exclusivamente sobre cuestiones técnicas o cuestiones de hecho. La decisión de los peritos tendrá carácter vinculante para las partes y deberá ser observada por la autoridad judicial o tribunal arbitral que conozca de una controversia de derechos que comprenda las cuestiones dilucidadas por los peritos, salvo pacto en contrario. Yo quiero terminar solamente citando algunos rasgos característicos de lo que la ley regula como peritaje vinculante. Y de hecho que lo que regula en esta disposición complementaria no es más que sino un método alternativo de manejo o solución de conflictos. Segundo, es un procedimiento acordado, supletoriamente regulado por la ley de arbitraje. Tercero, sus alcances están limitados por lo establecido en la propia norma, es decir, cuestiones técnicas y cuestiones de hecho. Se habla de una actividad decisoria, es decir, la norma establece que este perito no emite ninguna opinión, emite una decisión, ¿correcto? Y esta decisión finalmente va a ser vinculante para las partes. Pero además de ser vinculante para las partes,
tiene una disposición interesante y dice: esta será de observación obligatoria para los jueces y para los árbitros, pero en estos dos casos, salvo pacto en contrario. Vayamos ahora entonces a los comentarios y a las discusiones relacionadas al tema del peritaje vinculante. Voy a empezar por Eric. Y la pregunta que quiero hacerte, Eric, es: ¿cuál es el marco conceptual que permite el uso de expertos como mecanismo alternativo de solución de controversias? ¿A qué peritaje nos estamos refiriendo? ¿Cuál es su misión específicamente en el detalle, en el contexto de la ley? Muchas gracias, Gustavo. Buenas noches con todos. Para mí es un gran honor estar acá compartiendo la mesa con tan distinguidos árbitros y profesionales a quienes les tengo una gran admiración. ¿A qué peritaje nos referimos? Es una pregunta que es aparentemente sencilla, pero en verdad encierra muchas complejidades. Básicamente porque la familiaridad con la que tratamos las palabras peritaje y experto hace creer que sabemos de qué estamos hablando. Sin embargo, en la práctica, estas palabras van a tener el contenido que su contexto nos diga, que el acuerdo contractual en el que se están insertas termina regulando. Y es algo a tener muy en cuenta. Cuando una ley hace referencia a un peritaje, como en la ley actual de arbitraje, nos queda la duda y podemos pasarnos largas discusiones discutiendo a qué tipo de peritaje se está refiriendo. Bueno, dejemos de lado por el momento el contexto específico de la ley peruana de arbitraje y hablemos de el peritaje en general y la resolución por expertos en general como un mecanismo alternativo de solución de controversias, ¿no? Estamos hablando claramente de un mecanismo que busca solucionar una controversia, no en el fuero de un proceso judicial ni en el fuero de un proceso arbitral, ¿no? Eso para tenerlo claro. Luego, claramente es un proceso previo al arbitraje, que en algunos casos puede ser alternativo al arbitraje, porque puede ser final también, ¿no? Y donde se emiten ya sean decisiones, recomendaciones, pero no se emiten laudos. Y es importante, porque en algunas cláusulas que he visto hace poco especialmente, se dice el laudo que emite el experto. Eso es un error, ¿no? O sea, el experto no emite un laudo, estamos hablando justamente de un mecanismo alternativo de solución de controversias, y esto es importante no confundirlo, porque si se dice que el experto está emitiendo un laudo, esa cláusula se vuelve patológica, ¿no? Bueno, adicionalmente, el peritaje o el procedimiento de resolución por un experto puede ser vinculante y además puede ser final. Son dos cosas distintas. Vinculante es si es vinculante, digamos, provisionalmente, es una práctica que se ve en muchos casos. El experto toma una decisión sobre cierto punto y las partes tienen que acatarlo inmediatamente. Eso no significa que necesariamente tenga que ser final, es decir, después del procedimiento del perito o del experto, puede irse al arbitraje, ¿no? Y el arbitraje decidir la controversia finalmente, pero el procedimiento o la decisión del perito o del experto puede ser vinculante desde el día 1, según cada contexto, nuevamente, ¿no? No hay una regla general a nivel internacional. ¿Quién es un perito o un experto? Un poco tomando lo que se encuentra en los diccionarios, ¿no? Es una persona que, poseyendo determinados conocimientos científicos, artísticos, técnicos, legales, también pueden ser legales, es importante decirlo. Pueden haber peritos legales, pueden haber expertos legales, pueden haber expertos que sean abogados que resuelven sobre una controversia, ¿no? Y después vamos a ver si necesariamente tiene que ser técnica o no técnica, pero hay peritos legales. Y de hecho, en las designaciones de peritos y expertos que ha hecho el ICC en el último año, ha designado a 2 peritos que han sido abogados y han opinado sobre temas legales, ¿no? Bueno, legales, prácticos u otros, y emite una recomendación o una decisión con relación a una controversia. En este contexto, como mecanismo alternativo de resolución de controversias, el experto tiene una misión definida por las partes. Eso es lo que decíamos, ¿no? No hay una regla general que se pueda aplicar a todos los casos. Las partes deciden qué competencia le quieren dar al experto o al perito para que decida, ¿no?
en tal sentido, ¿no? Por lo general, no se limita a certificar hechos o datos, sino tiende a no ser comparable con lo que usualmente se denomina un perito tasador, perito judicial, etc. Normalmente cuando uno piensa en un perito, uno piensa en una persona que va a opinar sobre si el cálculo de intereses, por ejemplo, está bien hecho, o si la demora fue causada por tal o cual otra razón, ¿no? Sin embargo, la misión del experto puede ir mucho más allá. Puede ser una controversia técnica o puede ser una controversia no técnica. Y eso es interesante tenerlo presente, porque si bien en nuestra ley de arbitraje se habla solamente de expertos o peritos que tratan controversias técnicas o de hecho, a nivel internacional vemos que la regla general es que no se limita la misión del perito o del experto a temas técnicos. Es más, se considera por lo general que es un riesgo limitarlo a temas técnicos. ¿Por qué? Porque la línea divisoria entre un tema técnico y no técnico es muy fina. Normalmente el tema técnico se enmarca en un contrato y lo que las partes quieren no es que se diga si no que se diga necesariamente o solamente, salvo que así lo quieran expresamente, pero por lo general quieren ir un poquito más allá, no quieren solamente que se diga si hubo una demora causada por la culpa de tal parte, sino quieren que se diga si esa demora causada por la culpa de tal parte está sancionada de tal o cual manera dentro de la cláusula de demoras del contrato, porque eso va a determinar si hay lugar a una extensión de plazo, si hay lugar a una compensación, etcétera, ¿no? Las partes quieren solucionar una controversia, no quieren solamente una decisión, digamos, fuera del contexto del contrato, quieren justamente algo que esté en el marco del contrato. Algunas cláusulas sobre determinación por expertos dicen expresamente que el perito o el árbitro tienen competencia para interpretar el contrato. Y es algo importante tener en cuenta, porque cuando hablamos con esta palabra tan familiar, ¿no? Perito experto, creemos que sabemos de qué estamos hablando, y lo primero que se nos viene a la mente son los peritos que participan en procesos arbitrales o judiciales, ¿no? Este mecanismo de resolución de controversias normalmente se engarza en una cláusula de resolución de controversias escalonada. Este tipo de cláusula que es común en proyectos complejos, en contratos muy complejos, donde se dice, primero habrá un trato amigable, se irá de repente a los gerentes generales de las compañías, después se podrá ir a una mediación, después se irá a un experto, después se irá a un arbitraje, ¿no? Esa es más o menos una cláusula escalonada general. Algunas tienen, acá de nuevo encontramos tanta diversidad como contratos querramos ver, ¿no? En caso de la parte emita decisiones, también se le suele un paso previo al arbitraje. Usualmente el arbitraje está permitido que revise decisiones de expertos y de hecho muchas cláusulas arbitrales a nivel internacional de contratos estándar como FIDIC, por ejemplo, o como el Instituto de Ingenieros Químicos inglés, o muchísimos otros contratos internacionales, tienen un párrafo expreso en el que se dice que el tribunal arbitral tiene competencia para revisar lo que ha hecho las decisiones de un experto, ¿no? Y esa cláusula no es en vano. Han habido discusiones, han habido casos judiciales en los cuales se ha discutido si esto es factible o no es factible, y vemos que como práctica usual es posible revisar lo que dice un experto, salvo que las partes hayan pactado en contrario. Una tendencia que se ve cada vez más es que las decisiones de los expertos tengan aplicación inmediata, es decir, que sean vinculantes, ¿no? Independientemente si son finales o no. ¿Y cuál es la razón por la cual se migra a decisiones vinculantes, ¿no? Básicamente es por la necesidad, en el caso de construcción, de mantener el flujo de caja del contratista. Se dice, independientemente de lo que decide un árbitro, de acá a 6 meses, 1 año o el tiempo que tome el arbitraje, necesitamos saber cómo se puede decidir provisionalmente este tema para saber con cuánto flujo de caja cuenta el contratista para desarrollar el proyecto. Y es importante porque las decisiones de los expertos muchas veces se les denomina como justicia burda, ¿no? En 28 días una persona no puede decidir toda la complejidad de una controversia, pero sí puede burdamente dar una solución provisional. Teniendo eso en mente,
es que las decisiones de los expertos muchas veces son vinculantes y a veces no finales, por lo general no finales, y es algo que las partes acuerdan algo contrario. Una decisión puede volverse definitiva, por lo general, solo después de transcurrido cierto plazo para que cualquiera de las partes manifieste su disconformidad con la decisión. No es que sean finales automáticamente, por lo general. Podemos hacer una clasificación muy rápida de lo que se encuentra en la práctica. Por su fuente, podemos decir que este mecanismo puede ser contractual, puede estar en un contrato, en una cláusula de resolución de conflictos escalonada, puede ser consensual, puede ser que no estaba en el contrato, pero las partes decidieron luego, por ejemplo, de una reunión de gerentes, irse a una resolución por un experto, o puede ser de fuente legal. En el caso de los países de influencia británica, ya hay un mecanismo de resolución por un experto que se llama adjudicación, que es de fuente legal, y justamente lo que tiene en mente, y eso se aplica a los contratos de construcción, es asegurar que hay un flujo de caja un poco más rápido, un poco más predecible para los contratistas. Por su carácter puede ser vinculante o no vinculante, y por el número de expertos puede ser un experto o puede ser un panel de expertos. Ya que empezamos a ver lo que se viene comentando en la práctica internacional, un experto, todo el mundo sabe qué es, pero un panel de expertos se le suele llamar dispute board. Dispute board o panel de adjudicadores o panel de resolución de conflictos o mesa de resolución de conflictos. Hay una serie de denominaciones, pero básicamente un panel de expertos es algo muy parecido a un procedimiento de un experto donde en vez de haber uno hay tres. Por su duración puede designarse un experto para cada controversia, puede designarse un panel de expertos para cada controversia, o puede haber un mecanismo que dure por toda la duración del contrato, ¿no? Y por su organización puede ser administrado o no administrado. Es decir, de la misma forma como en arbitraje hay arbitrajes ad hoc y arbitrajes institucionales, acá pasa lo mismo. Y la participación de la institución puede limitarse a solamente la designación de los expertos o puede entrar también a regular el funcionamiento del procedimiento. Inclusive en el caso de la ICC, por ejemplo, antes de emitir la decisión, va la decisión a la ICC para su usual revisión, que es lo que normalmente hace la decisión, ¿no? Ese tema de expertos y panel de adjudicadores es algo que se viene discutiendo hace mucho tiempo. Los expertos, ¿quién podría hacer un análisis histórico desde cuándo se vienen usando? Probablemente son tan antiguos como el derecho, ¿no? Un amable componedor, una persona que simplemente tiene una expertise sobre el tema y se le pregunta porque tiene cierta autoridad, ¿no? El caso de los dispute boards, se tiene registro de que desde los años 60, con un proyecto en Estados Unidos, fue la primera vez que se usó uno, y bueno, haciendo una revisión de algunos casos emblemáticos, tenemos este caso del Canal de la Mancha, donde había un panel de adjudicadores y donde la Casa de los Lores británica reconoció que si es que en el contrato se había incluido un mecanismo de resolución de controversias vía panel arbitral, vía panel de adjudicadores, ese panel de adjudicadores, su decisión era una condición de arbitrabilidad, ¿no? ¿Qué pasaba? La autoridad del Canal de la Mancha quería irse a arbitraje sin pasar por el panel de adjudicadores, no le convenía en esa circunstancia. Y esto es lo que dijo uno de los lores en esta decisión, que es un caso muy importante en esta materia. Adicionalmente tenemos el caso de este tema de si las decisiones de los expertos son revisables o no son revisables. Hubo una discusión, como he dicho, en la cláusula arbitral muchas veces se pone un párrafo expreso en el que se dice que el árbitro tiene derecho a revisar las decisiones de un experto. Y la discusión que había era si los jueces tenían igual competencia o no. Y en este caso se dijo que sí, ¿no? Es otro caso muy interesante. No sé si podríamos poner el otro material. Dentro de los materiales que les hemos repartido, tienen el caso del Canal de la Mancha y tienen el caso
que les comenté sobre revisión a nivel arbitral y judicial de decisiones de expertos. Adicionalmente, tienen en versión digital el reglamento de peritaje del ICC y el reglamento de paneles de adjudicación del ICC también. Lo que yo quisiera es mostrarles muy brevemente algunos ejemplos, que también los tienen como materiales, de este tipo de cláusulas donde se pactan expertos o paneles de resolución de controversias. Como ejemplo 1, les pongo un contrato privado peruano reciente, en el cual acá se puede ver que se limita a los aspectos técnicos, tiene naturaleza contractual, es vinculante y es final, se resuelve por un experto, se aplica para cada controversia y no es administrado, excepto que en caso de que falte la designación por las partes, un centro de arbitraje designa al experto. ¿Podríamos ir al otro, por favor? Más abajo, página 3. Más abajo. Ahí, ese. Esto viene de un contrato de concesión de proinversión. Si ustedes revisan los contratos de proinversión, van a encontrar básicamente el mismo esquema que les he dicho que encontramos en el contrato privado anterior. El contrato privado anterior es idéntico a un contrato de proinversión, salvo que comete un error. Termina su cláusula de expertos diciendo el laudo que emita el experto será vinculante para las partes, ¿no? Es interesante cómo se trató de ser creativo y se volvió la cláusula patológica. Más abajo, por favor. Ahí. Esta es una cláusula de un ámbito internacional para un proyecto de ingeniería. Un poco más abajo, por favor. Ahí empieza la cláusula, más abajo, hasta el 20.3. Gracias. Ahí empieza la parte del experto. Es contractual. No se limita a la parte técnica, sino agarra técnico y no técnico. Si se dan cuenta, hay una definición de controversia, dispute, y esto es totalmente totalmente genérico. Hay unas referencias muy interesantes acá al debido proceso, porque un tema de discusión es si esta parte del experto también tiene que seguir el experto reglas de debido proceso o no, ¿no? Especialmente en los casos donde va a ser no solamente vinculante, sino además final, ¿no? Si va a ser final, hay un tema constitucional también que analizar. Es un experto, hay un centro, se aplica para cada controversia, el ICC designa en falta de las partes, es vinculante pero no es final. ¿Podríamos avanzar, por favor? Más abajo. Ahí, un poco más arriba. Esta parte. Un poco más arriba. Abajo. Esto deberían tenerlo impreso en sus manos. Más arriba. Página 10, por favor. Ese es el número. 46. La cláusula 46. Esta, no. A ver. Esta acá, adjudication. Este es el famoso, la famosa referencia a un experto por imposición de la ley. Es un caso bien interesante y le recomiendo leer esta cláusula porque, como ven acá, hay una ley del 96 que en el Reino Unido impuso que era obligatorio la resolución por un experto en caso de contrato de construcción. Acá está la regulación. Esto emite decisiones vinculantes y no finales, y recién después se va a un experto o al arbitraje. Y lo interesante en este contrato, que es el contrato del Instituto de Ingenieros Químicos de Inglaterra, lo que te dice es que tú eliges si después de la adjudication te vas a un experto o a un arbitraje. Y en ambos casos es vinculante y final. La reflexión a la que llego en la parte conceptual, como conclusión, es que vemos cómo la tendencia internacional es que el experto, como alternativa al arbitraje, es una persona que tiene un conocimiento especial, ¿no? Sobre la industria, ¿no? Que tiene autoridad para resolver el tipo de problemas que las partes quieren someter a su consideración, y por esa autoridad las partes van a confiar más o menos en que su decisión sea vinculante o sea vinculante y final. No necesariamente tiene que limitarse a aspectos técnicos, es más, es mejor no limitarlo, creo yo,
simplemente a la controversia que las partes quieran someter a su consideración, ¿no? En buena parte podría ser como una especie de decisión en equidad, ¿no? De una persona que conoce mucho la industria y tiene sus propios criterios de qué es justo en ese contexto, ponderando a su propio criterio el contrato, la ley, etcétera, ¿no? Bueno, eso sería lo que podría decir a nivel conceptual. Gracias, Eric. Vamos yendo un poco más. Demos un salto más allá del marco conceptual. Y dentro de este marco conceptual, Cristian, ¿cuál es la experiencia costarricense? ¿Cómo vincula el peritaje con el arbitraje? ¿Compiten, se complementan? Entiendo además que ustedes tienen una figura denominada peritaje arbitral, ¿no es cierto? Arbitraje pericial, perdóname. ¿Cuáles son las diferencias que existen con relación a una decisión pericial con un laudo en ese caso? Bueno, primero que todo, buenas noches a todos los que nos acompañan hoy. Agradecer enormemente a la universidad y al centro por la invitación. Como decía uno de los panelistas de ayer en la cena, cada vez que uno viene a Lima sale con más amigos y con más kilos. Pero como decía ese mismo panelista ayer, como dice Mafalta, sopa otra vez. No, hoy no es sopa. Hoy es ceviche y las demás delicias peruanas. Normalmente estamos acostumbrados a sentarnos en estos foros y escuchar hablar de arbitraje comercial o de arbitraje de inversión. Pues no, hoy nosotros vamos a hablar de otro, como decimos en Costa Rica, otro bicho raro. Antes de entrar a ese bicho raro, también quiero hacer mención de que hay otros bichos raros más por ahí en el arbitraje. Por ejemplo, la FIFA tiene su arbitraje para resolver controversias entre los jugadores y los equipos de fútbol. Y tiene todo un reglamento de arbitraje en ese mundo paralelo que es el fútbol. Luego la OMPI, como lo hablábamos ayer, tiene también todo su mecanismo de resolución de conflictos y tiene el tema del arbitraje. Y bueno, el tema de la construcción no se escapa de estos bichos raros del arbitraje que están un poco al lado de lo que es el arbitraje comercial normal. También hay arbitrajes en tema de commodities, que lo ven mucho en Inglaterra, que tiene un proceso fast track que tiene un laudo en 3 meses, por ejemplo. En el Stockholm Chamber of Commerce también tienen un proceso fast track para cierto tipo de arbitrajes especiales que no son lo que normalmente vemos en este tipo de foros, ¿verdad? Entonces, bueno, yo voy a centrarme un poco en el tema de qué es la prueba pericial en el proceso arbitral y cuál es la diferencia de este bicho raro que se llama arbitraje pericial. Bueno, ¿qué es la prueba pericial? Bueno, ya Eric nos ha ilustrado bastante sobre lo que es pues, un experto, un perito. Para decirlo en palabras sencillas, el árbitro o las partes nombran a un experto en una materia determinada para que emita una opinión sobre cierta circunstancia, ¿verdad? Tenemos varios tipos de peritajes que se ven en los arbitrajes, por ejemplo el financiero, el de seguros, que escuchábamos ayer algunas cuestiones. Por ejemplo, en el financiero tengo un caso ahorita que estamos llevando en Costa Rica, que una empresa concesionaria está demandando al Estado porque considera que hay un desequilibrio en la ecuación financiera del contrato. Entonces esta empresa viene y contrata la concesionaria a KPMG, y viene el Estado y contrata a Ernst & Young. Y bueno, ¿y qué hace el árbitro, verdad? Pues tendrá que contratar seguro a Pricewaterhouse, ¿verdad? O otra de las Big Four. Entonces, bueno, tenemos este tipo de peritajes en el cual pues el árbitro, pues a pesar de que tenga alguna formación en banca y finanzas, pues es el perito el que al final de cuentas puede eventualmente estar resolviendo la controversia. También veíamos ayer temas de propiedad intelectual, que yo ayer no, si me permiten hacer un comentario de la charla de ayer, en temas de propiedad intelectual,
¿por qué el arbitraje no se desarrolla tanto? Y es muy sencillo. Bueno, primero, porque cuando nosotros llegamos a pedir una marca, la potestad de dar esa marca es una potestad de imperio del Estado. Entonces, pues, eso no es arbitrable, no hay arbitrabilidad ahí. Luego, ¿qué pasa si yo le estoy robando la marca al vecino? Bueno, por ejemplo, en el caso de Costa Rica es muy sencillo, hay una medida cautelar que te cierran el negocio. Entonces yo no tengo que esperarme hasta que se forme un panel arbitral para resolver mi controversia en ese sentido, ¿verdad? Entonces eso devolviéndome un poco ayer que me quedé con las ganas de decir el comentario. Luego está arbitrajes en temas tecnológicos, ¿verdad? Por ejemplo, pues todos estos software tan complicados y tan complejos que se inventan hoy en día, ambiental, un daño ambiental, por ejemplo, ahora que está tan de moda el canal de Panamá. Bueno, ¿qué pasa si hay dentro de la factibilidad del proyecto se viola cierto tipo de obligaciones ambientales? Bueno, y el de construcción, que es el que nos tiene hoy aquí. Luego, ¿cuál es la importancia de la actividad de la prueba pericial en el arbitraje? Pues normalmente el objeto de la controversia es sumamente sofisticado, entonces necesitamos un experto que venga y nos diga a nosotros los abogados, que somos un poquito cuadrados y tenemos una desformación, y explicarnos mejor cómo son las cosas en la realidad. La experiencia de estos peritos que día a día trabajan en este tipo de situaciones. Luego es importante aquí el tema, como les decía anteriormente, en la práctica muchas veces hay peritajes de parte, ¿verdad? Entonces estos peritajes de parte, si es cómo hace el árbitro para decir, bueno, cuál de los dos peritos tiene la razón. Ayer en la cena con el profesor Boyard hablábamos un poco de que lo que en la práctica se ha hecho es que el árbitro dice, bueno, señores peritos, vengan. Usted dice A y usted dice C. Vean a ver cómo llegan a B entre los dos. Y emítame un informe en el cual van a decir las cosas en que están de acuerdo y en las cosas en que no están de acuerdo, y eso le ayuda luego al árbitro a tomar su decisión. Bueno, ¿cómo tratamos esta prueba pericial? Normalmente el paradigma que existía en el proceso civil es de una prueba tasada, pues en el arbitraje ese paradigma lo votamos, ¿verdad? Y la prueba no es tasada, es una prueba que uno viene y la evalúa la prueba en un conjunto. Entonces vas a tener el peritaje. Normalmente lo que yo hago en los peritajes en los arbitrajes de construcción es que primero pido el informe del perito y después me veo con los testigos, los confesantes, etcétera, porque entonces voy a apreciar mejor toda la prueba que voy a tener enfrente luego de tener el peritaje. Muchas veces este informe pericial viene, lo presentamos y piden otro informe y lo rechazan y ampliación, etcétera, hasta llegar a lo que es la audiencia en la cual el árbitro le dice a las partes, bueno, aquí está el señor perito, pregúntele lo que le tengan que preguntar. Por último, para cerrar el tema de la prueba pericial, tenemos esta frase de que el perito es perito de peritos. ¿Qué significa esto, verdad? Muchas veces en el derecho tenemos muchas frases que suenan muy bonitas y no sabemos qué significan. En este caso, recientemente un arbitraje de inversión contra el Estado costarricense, que como normalmente el Estado perdió, se le expropió a un ciudadano alemán un pedazo de tierra enfrente de la playa, en una playa que el Estado decidió que le iba a convertir en un parque nacional para que las tortugas baula desoven. Pero bueno, caray, llegamos y el perito dice, dele 10, y el árbitro llega y dice, bueno, le doy 5. Entonces, ¿por qué de 10 bajó a 5? Pues en los foros de arbitraje de inversión dicen, bueno, normalmente los árbitros tratan de hacer un sistema de compensación, ¿verdad? Pero bueno, esto es el tema de que el árbitro es perito de perito. Bueno, pasamos ahora entonces a la pregunta que me hacía Gustavo en cuanto al marco conceptual y lo que es el arbitraje pericial. Tenemos en Costa Rica, en el año de 1997,
con toda esta ola de cambios y de nuevas leyes de arbitraje que hubo en Latinoamérica, Costa Rica viene y proclama la Ley de Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social, que le conocemos en Costa Rica como la Ley RAC, y deroga en el Código Procesal Civil todo lo que tenía que ver con el arbitraje, excepto en el artículo 530 y como 5 artículos más vienen a regular lo que es el juicio pericial. Entonces curiosamente queda dentro del Código Procesal Civil. Y también en el artículo 27 de nuestra Ley de Expropiaciones habla específicamente de arbitraje pericial y de cuál es el procedimiento. Veamos pues los artículos. El artículo 530 dice: las partes podrán someter sus diferencias derivadas de la relación jurídica que las vincula sobre la estimación de alguna cosa, la ejecución de cualquier obra o sobre puntos técnicos a la decisión de peritos, quienes podrán ser prácticos o profesionales. El Estado y sus instituciones, así como las municipalidades, podrán igualmente someter la decisión de peritos las cuestiones o diferencias en que figuren como partes interesadas de acuerdo con las leyes respectivas. Bueno, vemos aquí varios puntos interesantes, ¿verdad? Lo sometemos a decisión de peritos, ¿qué? Puntos técnicos, ¿verdad? Y incluye al Estado para que el Estado pueda llevar a cabo este tipo de arbitrajes pericial. Luego, en el artículo 533 también del Código Procesal Civil costarricense dice que los peritos procederán como los árbitros de equidad. Bueno, y sigue leyéndose el artículo. El artículo 27 de la Ley de Expropiaciones pues establece también lo que es el arbitraje pericial y que, bueno, como lo veíamos ayer en el tema de arbitraje de inversión, lo que se establece es el quantum de cuánto le voy a pagar yo a la persona que le expropié por esa expropiación que le hice. No lo voy a leer porque el tiempo nos apremia, pero lo importante es en el párrafo tercero que dice: los peritos deberán ajustarse a los criterios de valoración establecidos en el artículo 22 y a los honorarios indicados en el artículo 37, ambos de esta ley. Eso quiere decir que para esa valoración el legislador nos pone un procedimiento que es el que tenemos que seguir a efectos de llegar a cabo la valoración. Luego tenemos jurisprudencia costarricense. El juicio pericial puede ser considerado un proceso especial que por razón de su objeto tiene un marco procedimental sencillo, lo que hablaba Eric del procedimiento y cuál es el debido proceso que tenemos que seguir en este tipo de procesos, valga la redundancia. Está concebido para emitir diferencias generalmente muy puntuales sobre la estimación de alguna cosa, la ejecución de una obra u otra cuestión de orden técnico. En punto a formalidades, el artículo 531 del Código Procesal Civil dice que en primer lugar debe estarse a lo que acuerden las partes y en su defecto a lo que determine la ley en cada caso. Bueno, sigue leyéndose la jurisprudencia, que bueno, esto lo van a tener en el material, así que no los voy a cansar leyendo. Y llegamos entonces, ¿es un arbitraje de derecho o es un arbitraje de equidad? Esa es la primera pregunta que hacemos. Bueno, para mí no es ni derecho ni equidad, es un arbitraje pericial, es un arbitraje especial. Similitudes y diferencias entre arbitraje pericial y los demás tipos de arbitraje. Tenemos una decisión que vemos como en la legislación, la tienen como vinculante. Eso quiere decir que es un laudo, igual que el laudo tiene fuerza de cosa juzgada material, no es revisable. Y por último, para ir cerrando, tenemos entonces, por ejemplo en Costa Rica estamos trabajando en lo que denominamos el arbitraje mixto. ¿Qué es esto? Es muy sencillo, tenemos un tribunal colegiado en el cual el presidente es abogado y las dos otras partes, los dos otros árbitros, los coárbitros, son los especialistas en la materia técnica. ¿Qué logramos con esto? Primero, que el abogado, nosotros, que no tenemos ciertos conocimientos técnicos, no tengamos que recurrir a un perito para que nos diga cómo resolver. ¿Qué pasa en la práctica? Número uno, el perito gana más que el árbitro. Y eso a los árbitros no nos gusta. Y eso, si me dicen lo contrario, yo creo que nos estaríamos mintiendo. Segundo,
el poder de decisión del árbitro se ve disminuido muchísimo, porque al final de cuentas, si no entiendo lo que me están hablando, voy a hacer lo que me dice la otra persona. Entonces, no soy yo el árbitro está siendo el perito. Entonces, al tener estos dos especialistas dentro del grupo de arbitral, del panel colegiado de arbitraje, nos evitamos eso, ¿verdad? Además, le evitamos un gasto extra a la parte de que es de estar pagando por peritajes que muchas veces, según la complejidad, son muy costosos. Y bueno, eso es más que todo a manera de conclusión de la pregunta que me hacía Gustavo. Entonces, básicamente en este tema de construcción tenemos otros paradigmas diferentes porque es una materia diferente. Bueno, tanto así que Eric fue hasta Londres a estudiar una maestría en Derecho de Construcción, ¿verdad? O sea, es una materia bastante especial que, si bien es cierto, tiene uno o dos comerciantes a ambos lados de la relación jurídica, no puede tratarse simplemente como un arbitraje comercial. Si bien es cierto, son comerciantes, pero tiene que tratarse como un arbitraje especial, como lo es por la materia. Gracias, Cristian. Ahora nos toca ir a la práctica. Y la pregunta que quiero hacerle a Humberto es, ¿y este peritaje vinculante debe responder a una necesidad objetiva que necesita de alguna u otra manera ser regulada? ¿A qué tipo de controversias resulta útil emplear estos peritajes vinculantes? Ok. En primer lugar, quiero, como mis demás copanelistas, agradecerle a la Católica y al Centro de Arbitraje la invitación y la posibilidad de estar acá y el esfuerzo que nos ha demandado investigar algo para lo cual Eric, Gustavo y yo nos reunimos una vez y conversamos acerca de cómo se materializaba este tema de la pericia vinculante en otras áreas si se existía. Hicimos una búsqueda, un search, que se puede hacer ahora muy rápidamente con el Sistema Peruano de Información Jurídica, en el Código Civil, y descubrimos, oh maravilla, como diría algún antiguo cómico, que efectivamente la palabra pericia aparecía de manera vinculante en un artículo del Código Civil peruano, en el artículo 1780. Ahora bien, precisamente el artículo del 1780 está en la sección de obras del Código Civil. Yo hace 20 años que trabajo en COSAPI, estoy rodeado de ingenieros y algo que les puedo decir es que la ingeniería no es una ciencia exacta y muchas veces mis ingenieros me hacen pensar si es una ciencia siquiera. Como lo acaba de decir Eric, ha presentado el caso del Canal de la Mancha. Increíblemente en el Canal de la Mancha, dos países importantísimos, Inglaterra, Francia, compañías gigantescas, y tuvieron controversias técnicas. Llegaron a un juicio, ¿no?, cuestionando el mecanismo que habían pactado para resolver su solución de sus conflictos. ¿Qué pasa en la obra? ¿Qué pasa en la construcción? Y aquí he venido a hacer un poco una labor evangelizadora, porque después de 20 años yo he descubierto algo y quiero contárselos. Cuando hablo con mis ingenieros y doy charlas, les pregunto a todos ellos, ¿quién de ustedes ha estado en una obra que no haya tenido adicionales? Los adicionales son los trabajos extras que hay. Nadie levanta la mano, ¿no? Gracias a Dios hasta ahora nadie levantó la mano, ¿no? Y les voy a explicar ahora por qué. Y eso me va a llegar un recorrido histórico, voy a ser un poco aburrido, voy a contar cosas que de repente no tienen mucho sentido para llegar a una conclusión. Ese es mi nombre. Y mi pregunta, la pericia vinculante en el tiempo, ¿de dónde sale? Esto es un invento reciente y lo que descubrimos es que no es un invento reciente. Y aquí empieza mi parte evangelizadora. Voy a hacer una catequesis con ustedes. La ingeniería es un libro muy bonito que escribió Héctor Gallegos. Hay una gran firma consultora de ingenieros que se llama Gallegos, Casabón, Arango y Quesada. Y Héctor Gallegos es una persona